Administración de justicia, procesos orales en audiencias públicas, nuevas tecnologías y formación de jueces fueron los ejes centrales de la 19ª Cumbre Judicial Iberoamericana que se realizó en Quito, Ecuador. En este foro regional, México obtuvo el mayor número de votos para la integración de las comisiones permanentes. El consejero Jorge Antonio Cruz Ramos, coordinador nacional del Consejo de la Judicatura Federal ante la cumbre, nos dará los detalles. Soy Verónica González, comenzamos. 23 países son los que se reúnen en esta cumbre. Desde 1998 que surge esta idea de reunirse los representantes de los poderes judiciales de los países de Iberoamérica, con el fin, en principio, de establecer marcos de colaboración, conocer experiencias de la vida en el mundo de la judicatura y sobre todo también establecer proyectos conjuntos. Al ciudadano le sirve este tipo de reuniones porque estamos hablando de un trato homologado, un trato donde finalmente al hacer justicia, los recipiendarios de esta justicia son los ciudadanos. Son finalmente los destinatarios de la norma, son los que van a estar en conflicto con la ley o son los que tendrán que recibir el amparo o cuidado de los propios jueces. También se conocen experiencias y se adelantan en ocasiones casos para que tal vez no han ocurrido en un país. Entonces es importante ir preparándose para este tipo de eventualidades y tener o recibir toda la experiencia posible para una mejor justicia. Una vez que se han hecho estos talleres, que se han hecho estos trabajos, dentro de los 23 países se forma una comisión que se llama Pro Tempore, que es la que se va a encargar de darle seguimiento a los acuerdos, a los documentos, saber cómo fueron adoptados dentro del marco normativo del país, porque finalmente son propuestas y debemos de recordar que los jueces proponen, pero no son legisladores. Entonces tienen que ver cuál va a ser el canal que se utilice en cada país para poder tener la justicia a la que aspiramos. Es importante establecer hasta las cuestiones de estilo en la forma en que se redactan sentencias. Ahí llega en ocasiones a ocurrir el comentario que las sentencias en algunas latitudes son muy pequeñas porque no hay secretario que las escriba escribe el propio juez. Entonces, pues más vale que aprenda a ser concreto, que sepa ser contundente con sus argumentos, y creo que son experiencias verdaderamente enriquecedoras. Esta clase de estadísticas principalmente van a servir para tener una radiografía de cuál es la justicia que tenemos, dónde está habiendo mayores problemas, dónde ya se está juzgando de manera natural con cuestiones de perspectiva de género, dónde hace falta observar estos puntos y finalmente saber cuál es la incidencia, la carga de trabajo y los problemas del día a día de los poderes judiciales. En esta última ocasión, la Cumbre Iberoamericana establecieron distintos trabajos en los cuales se muestra no solo la experiencia de lo que se ha vivido, los temas que más preocupan, en particular en esta ocasión pues el hecho de tener un sistema nuevo en materia penal,
cómo la oralidad está permeando en el distinto quehacer de los juzgadores, como también se establecen algunos parámetros o documentos muy importantes, como el hecho de conocer las reglas de Brasilia, o bien en el caso de presentación de un lenguaje jurídico común. Se presentó durante esta cumbre el diccionario panhispánico jurídico. Entonces se trata no solo de establecer distintas realidades, sino tratar de que vayan empatando con y saber en dónde estamos rezagados, en dónde nos hace falta poner mayor atención, por ejemplo, en cuál es la vida de los grupos vulnerables en un juicio, cuál es el aspecto de la justicia con perspectiva de género. Creo que son temas fundamentales que a lo largo precisamente de esta cumbre, de estos talleres que se forman, de estas subcomisiones en donde hay un encuentro muy enriquecedor tanto para jueces como para magistrados, pues llegar a conclusiones que sirvan precisamente en las distintas latitudes de donde provienen los magistrados. ¿Sí? Diálogo, concertación y cooperación internacional son algunos de los ejes rectores de este foro que reúne a los presidentes de Cortes y Tribunales Supremos de Justicia y consejos de la Judicatura de 23 países. Para hablar sobre este tema, sobre el más reciente encuentro, está con nosotros el magistrado Jorge Antonio Cruz Ramos, consejero de la Judicatura Federal. Consejero, bienvenido. Muchas gracias, Verónica. Qué bueno que nos acompaña aquí en el Consejo de la Judicatura hoy. Y antes de que vayamos a la última edición de este foro, me gustaría que nos diera un contexto. ¿Cómo funciona la cumbre judicial? Bueno, actualmente la cumbre judicial funciona, primero desde luego la selección del país donde va a ser la siguiente cumbre. En el caso que nos toca, la próxima cumbre se va a celebrar en Panamá. Y pues antes de que se llegue a la celebración de la cumbre, pues tiene que venir un trabajo muy intenso por parte de las distintas comisiones que la integran. En este caso, por ejemplo, para que se celebre la primera reunión preparatoria, en este caso va a ser en México a finales de agosto de este año. Después van a venir 3 talleres de trabajo de los grupos de trabajo que se elijan de acuerdo al resultado que tenga esa reunión preparatoria. Finalmente vendrá otra reunión preparatoria y posteriormente ya el encuentro de los presidentes de las Cortes Supremas y en su caso consejos de la Judicatura de los 23 países para tomar las decisiones que correspondan. Bien, ¿cómo le fue a la delegación, digamos, si así se le puede llamar, mexicana, ¿no? Van ministros de la Suprema Corte, el presidente de la Suprema Corte, representantes del Consejo de la Judicatura, usted es el coordinador en este caso. ¿Cómo les fue? Bueno, nos fue muy bien. Desde luego hay que decir que lo que se fue a hacer fue precisamente la 19ª Cumbre Judicial Iberoamericana y asistió ciertamente el ministro Luis María Aguilar Morales en su calidad de presidente de la Suprema Corte y de Consejo de la Judicatura Federal. Bajo esta perspectiva, bueno, pues participó en las votaciones de la conformación de muchos grupos y lo interesante es que se da un informe por parte de la Secretaría Pro Tempore y de la Secretaría Permanente de toda esta serie de trabajos que se desarrollaron antes de la celebración de esta cumbre para que se pongan a consideración de los señores presidentes estas decisiones y pues se tome la decisión que corresponda, ¿no? Muchos de estos casos, desde luego, aprobar los productos que se desarrollaron en las distintas comisiones en las que participó México. Acá, pues desde luego, la señora ministra Margarita Luna Ramos no solo participó, sino que coordinó la Comisión de Género y Acceso a la Justicia, que se propuso desarrollar una serie de trabajos. Y realmente no solo desarrolló esos puntos, sino aún más, tuvo mucho más productos. Llevaron un extra, digamos. Una cosa extra, dentro de ellos, uno de los aspectos más importantes es que se logró que un miembro de la Comisión de Género y Acceso a la Justicia formara parte de la Comisión de Seguimiento y Coordinación, esta Comisión de Coordinación y Seguimiento de la Cumbre Judicial Iberoamericana. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, pues esta Comisión de Coordinación y Seguimiento es la que trata de ver antes de la cumbre y durante el desarrollo de los trabajos previos a la cumbre
¿cuáles son los productos que cada una de las comisiones va a tratar de obtener? Pues de que no se vean estos duplicados, que tengan una finalidad, que le sirvan a las distintas cortes y tribunales supremos de justicia de los 23 países o a los consejos de la judicatura. Esto es muy importante porque esta cumbre se integra desde luego por 7 miembros, a los que hay que aumentar ahora este miembro de la Comisión de Género y Acceso a la Justicia, el secretario pro tempore, que es la persona coordinador nacional del país que va a celebrar la siguiente cumbre. En este caso, por ejemplo, la siguiente cumbre va a ser en Panamá, y el secretario permanente de la cumbre. En este caso, la secretaría permanente reside en Uruguay. Por lo que vea México, en la Comisión de Coordinación y Seguimiento, pues estuvo la consejera Marta María Hernández Álvarez durante el desarrollo de esta 19ª cumbre. Entonces, ella estuvo coordinando los trabajos de los distintos grupos en lo que le correspondía participar en la Comisión de Coordinación y Seguimiento, para dar cuenta al señor ministro presidente de lo que acontece, y finalmente se llegara a esta 19ª Cumbre Judicial Iberoamericana. Ya platicábamos un poquito fuera que el ministro presidente, desde luego, presentó varios portales que fueron que son producto del desarrollo tecnológico de México y que a nuestro parecer resultan interesantes. Uno de ellos es el portal de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que lo maneja desde luego la Suprema Corte de Justicia, lo mismo que el de Conocimiento Jurídico, y finalmente el desarrollo del Plan Iberoamericano de Estadística Judicial. ¿Estos 3 sitios son novedosos, o sea, son nuevos, o ya se venían manejando? ¿Cuál es el más Bueno, cada uno ha venido manejándose a través de las distintas cumbres judiciales. Muchos de ellos comentaron nada más como grupos de trabajo. Por ejemplo, tratándose del Plan Iberoamericano de Estadística Judicial, así comenzó, como un mero grupo de trabajo que poco a poco fue pues alcanzando la importancia suficiente como para que a partir de la cumbre que se desarrolló en Buenos Aires se estableciera como una secretaría permanente también la que desarrolla y controla el Plan Iberoamericano de Estadística Judicial. En este caso, pues es un portal web que está a cargo de México. México ha hecho el desarrollo correspondiente y se maneja de una manera interesante, porque cada una de las personas encargadas de recopilar la estadística en los países, tiene que llenar los datos que se van solicitando, es dueño de la información cada país, y cada país determina qué información se puede poner a disposición del público. ¿Cuál es pública y cuál nada más tiene acceso? Y cuál es nada más privada, cuál pueden manejar ellos. Esto es muy importante porque cuando iniciamos con este grupo de trabajo, lo que se pretendía era reunir en algún país toda la información para que este país la cargara. Y más allá de cualquier situación, al centralizarla, lo cierto es que podía haber algún error a la hora de cargarla. De esta manera, ningún país es responsable de la información de otro país. Cada quien la suya. Cada quien es responsable de la suya, y cada quien determine qué se puede ver. Y con base en esto también, pues podemos tener estadísticas comparables en varios aspectos, no solo estrictamente jurisdiccionales. Justo eso le quería preguntar, haciendo como un poco un paréntesis, ¿no?, en todo lo que se tocó en esta edición de la cumbre, y enfocándonos en particular a lo que tiene que ver con este sitio, Plieg. ¿Qué indicadores, qué información van a encontrar ahí las personas que sea de acceso primero público, ¿no? Bueno, como le digo, cada quien determina cuál es, pero podemos encontrar aspectos poblacionales, podemos saber a qué se dedica la población en determinado lugar, podemos saber cuál es el nivel de ingresos, podemos saber ya en la carrera judicial cuántos juzgadores hay del sexo femenino o del sexo masculino. Esto es un aspecto importante, pero en los distintos rangos de apoyo administrativo, de apoyo jurisdiccional a los jueces y magistrados, pues también podemos conocer cuántos son hombres, cuántos son mujeres, cuál es la edad promedio, cuál es el tiempo de la carrera judicial antes de ser jueces. En fin, hay una serie de datos que nos permiten saber
en un momento cuál es la fotografía de la justicia en un país determinado y desde luego buscar comparar lo que es comparable. Claro. En el caso de México, pues sería solo comparable, diría yo, desde el punto de vista de que se trata de una federación, pues con Argentina y con Brasil. Los demás, pues no son países, sistema, no son un sistema federal, ciertamente. Entonces, pero hay otros aspectos que se puede saber. Digamos, ¿cuál es el porcentaje del Producto Interno Bruto que se destina a la justicia en un país? Son muchos los aspectos que se van llenando y que pueden eventualmente... ¿Quiénes se puede? Preguntas a lo mejor un poco obvias, pero que nos dejan ver la importancia de contar con esta herramienta. ¿Quiénes se pueden beneficiar de esta información? Más allá del intercambio, que ya se entiende muy importante, que se puede dar entre los poderes judiciales de la región, ¿no? Bueno, desde luego, los estudiantes, los profesores, los investigadores, y por qué no es el Estado mismo, porque para que se puedan desarrollar políticas públicas en relación con la justicia o en relación con cualquier fenómeno, debemos tener información. Y si la información que tenemos es una información oportuna, veraz, coherente, congruente, completa, pues entonces puede ser de mucha utilidad, porque nos permite obtener distintos indicadores que hacen, pues, que las decisiones que se tomen realmente afecten los problemas que se van dando en la sociedad. Con base en estos números, ¿no? Magistrado, vamos a hacer una pausa y regresamos con más comentarios sobre esta cumbre judicial iberoamericana. Vamos a la pausa, no se vaya, regresamos. Ya estamos de regreso y seguimos conversando sobre la Cumbre Judicial Iberoamericana y la participación de la Judicatura Federal. Consejero, nos comentaba en el bloque anterior sobre en qué consiste el PLIEG. ¿Podríamos decir que es una aportación de México? ¿Lo trabajaron también en conjunto con otros países, verdad? Sí, bueno, desde luego. La aportación de México fue el desarrollo tecnológico para que se pudiera ingresar los datos correspondientes. La plataforma, digamos. La plataforma de la que se hace uso. Y México lo sigue coordinando, desde luego, pero hay que trabajar con todos los países para saber cuándo se va requiriendo algo. Por ejemplo, durante el desarrollo de esta anterior, las distintas comisiones requirieron alguna situación. Digamos, la Comisión de Género y Acceso a la Justicia, que coordinaba la ministra Luna Ramos, pues solicitó algunos datos estadísticos que se le proporcionaron a través del Plan Iberoamericano de Estadística Judicial. Esta es una comisión, desde luego, o es un grupo de trabajo transversal, es una secretaría transversal. Si cualquiera de los grupos de la cumbre va requiriendo, de las comisiones va requiriendo datos estadísticos, pues se puede solicitar que se integren o que se dé la aportación correspondiente a través de este portal. Me comentaba entre corte que México también les presenta su experiencia en cuanto a lo que se hace aquí, ¿no? Cada quien en su sistema de partición de justicia y lo que se está haciendo aquí en México sobre, por ejemplo, los trámites que ya se hacen en línea, o sea, este tipo de experiencias sí se intercambian, sí se presentan. Sí, desde luego, bueno, paralelo al desarrollo de la Cumbre Judicial Iberoamericana, en este caso, y ya van varias oportunidades, varios eventos de la Cumbre Judicial Iberoamericana en que se celebra la feria, digamos, de la tecnología. Entonces, en esta feria de la tecnología se ponen diversos stands de distintos países, los que tienen algo que presentar, y se desarrollan una serie de participaciones, pues no solo de entrevistas, sino básicamente de presentaciones sobre el desarrollo tecnológico que cada uno de los países pudiera presentar. México, desde luego, presentó el desarrollo de esta posibilidad de hacer el trámite del juicio de amparo a través de los servicios electrónicos, con el uso de una firma electrónica avanzada y buscando que ésta se encuentre en cada uno de los documentos. ¿Qué les dicen los representantes de los otros consejos de las judicaturas de los países que integran este foro acerca de la experiencia en México? Bueno, acerca de esta experiencia les pareció muy buena, les agradó, les gustó la facilidad y lo dinámico que puede ser, los ahorros que significan en la comunicación
tanto entre los órganos jurisdiccionales de este país como en la posibilidad, por ejemplo, que tenemos ya de dirigirnos a otros países. Recuerde que México firmó un convenio con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el señor ministro presidente lo hizo, desde luego con la autorización del Consejo de la Judicatura, y esto y con la Secretaría de Relaciones Exteriores, y esto lo que nos permite es que todas aquellas declaraciones, por ejemplo, o diligencias que tengan que ver con los consulados de México en otras partes, hablamos de 166 países, pues se desarrollan a través de una videoconferencia cuando no es necesario el uso coactivo a que tienen pues derecho, digamos, los jueces en un momento dado. Bien, ahora pasando un poco al tema de las comisiones que se integraron, retomando, ¿no? Le decía, hicimos un paréntesis para hablar de todos estos temas tecnológicos, ¿no? Y que se han puesto en marcha aquí en México y se llevan allá como aporte a la cumbre. Sabemos que México recibió el mayor número de votos para integrar diversas comisiones. Platíquenos. Bueno, la cumbre tiene ciertamente diversas comisiones, tiene 10 comisiones, digamos, acceso, género y acceso a la justicia, cooperación judicial internacional, ética judicial, que fue mucho tiempo también muy importante para México, justicia medioambiental, seguimiento a las reglas de Brasilia, calidad de la justicia, e-justicia y desde luego la red de escuelas judiciales. México presentó solamente 3 candidaturas. La candidatura de la señora ministra Norma Lucía Piña Hernández para la Comisión de Género y Acceso a la Justicia, que es la que ocupaba la ministra Margarita Luna Ramos, y desde luego salió con la votación más alta. La segunda fue la Comisión de Justicia Medioambiental, en la que México llevó también la candidatura del señor ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en la que desde luego no solo la votación más alta, sino unanimidad. O sea, prácticamente todos los votos. Y la tercera, que no la mencioné, que es la Comisión de Coordinación y Seguimiento, en la que se llevó la candidatura de su servidor, Jorge Antonio Cruz Ramos, en la que también, por fortuna, obtuvimos la votación más alta. Entonces, los 3 puntos que llevaba México en ese sentido fueron muy bien calificados, nos fue muy bien y ahora pues lo que resta es trabajar. Esta última comisión lo que hace es coordinar los trabajos de las distintas comisiones, comenzar a saber cuáles son los productos que pretende desarrollar cada una de las comisiones y ver, como le decía, que eventualmente no se dupliquen, ver que sean realmente una aportación a las cumbres de consejos de la judicatura o de Cortes Supremas de Justicia o Tribunales Superiores de Justicia, para que realmente valga la pena el trabajo que se desarrolla durante estos 2 años. Es un trabajo muy intenso, es un trabajo en el que solamente hay 3 reuniones para trabajar y después finalmente al inicio y al final, como ve usted, son las reuniones preparatorias y finalmente se le presentan ya a los presidentes de los distintos ¿Dónde países. se realizan estas reuniones? ¿Cuándo determinan en qué lugar o cómo? Bueno, cada uno de los países participantes va ofreciendo o proponiendo ser la sede de alguna de estas situaciones. No se hace de inmediato, hace ya durante el desarrollo de la cumbre anterior, por ejemplo, México ofreció ser el país sede para la siguiente, y es la primera, reunión preparatoria a celebrarse antes de que llegue la cumbre judicial, que en este caso se va a desarrollar en Panamá. Entonces, y ahí van fijando, en ese tiempo también va fijando fechas y quiénes asisten. Sí, desde luego. Grupos. En este caso va a ser a finales del mes de agosto de 2018. De este año, desde luego, esa primera reunión preparatoria. Y bueno, en esta, ya con anterioridad los grupos van poniéndose de acuerdo, van viendo cuál va a ser su participación y finalmente se llega ya con las comisiones y los representantes nacionales para saber qué es lo que pretende cada una de las comisiones y cómo se va a desarrollar el trabajo de cada uno de los grupos de trabajo. Cómo lo van a ir aterrizando, ¿no? Para que sean y cómo se van concretos. A ir aterrizando. Consejero, quiero invitarlo a ver precisamente uno de los videos que llevaron allá a la cumbre. Este tiene que ver con el sitio, con el plieg. Vamos a ver el video y regresamos con más comentarios. Claro que sí. Vamos a verlo.
información estadística confiable, comparable y oportuna para describir y analizar las actividades de los órganos jurisdiccionales en su contexto económico, político y social. En un esfuerzo conjunto sin precedente, 23 países de la región iberoamericana hicieron realidad este sistema informático. Es el Plan Iberoamericano de Estadística Judicial. La idea nació en la edición número 14 de la Cumbre Judicial Iberoamericana que se realizó en Venezuela. Ahí se creó el grupo de trabajo PLIEG. Costa Rica, España y México coordinaron esta labor. Esta plataforma electrónica permite la captura de los datos, la generación de indicadores y los pone a disposición de los integrantes de la cumbre y el público en general. Todo en un clic. El objetivo es contar con un espacio judicial iberoamericano con estadística oportuna y confiable, que sea la base para el diseño y definición de políticas públicas en materia de impartición de justicia. ¿Cómo? Generando información estadística sobre las actividades de los poderes judiciales de Iberoamérica, sobre el capital humano y los recursos materiales, fortaleciendo el uso de los datos estadísticos en la justicia, difundiendo la información estadística que generan los tribunales de la región para transparentar su actuación y contribuir a una cultura de rendición de cuentas y procurando el intercambio de experiencias y buenas prácticas. La página web cuenta con indicadores que se han clasificado en 4 categorías: socioeconómicas, presupuestales, jurisdiccionales y de carrera judicial. La información que contiene este portal tiene un horizonte de 12 años y está distribuida por países. Cuenta con una herramienta gráfica que permite visualizar las series en el tiempo. El desarrollo, mantenimiento y soporte técnico está a cargo del personal de la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal de México. Plan Iberoamericano de Estadística Judicial, PLIEG. Esfuerzo conjunto sin precedente que coloca a la región iberoamericana a la vanguardia en la generación de estadística judicial. Bien, pues ahí está un poco el contexto, los detalles de este sitio de estadística judicial, que en México lo podemos ver, ¿no?, a nivel nacional, en el portal de servicios en línea, con algunos temas, ¿no?, de lo que pasa aquí en México, pero ahora a nivel regional, en este sitio. Luego, ¿no? este sitio ya tiene una evolución de hace... ¿Cómo fue la evolución? ¿Cómo surgió? Pues como le comentaba, era un grupo de trabajo que comenzó en una reunión de la Cumbre Judicial Iberoamericana, la cumbre número 14, en Isla Margarita. Ahí se determinó que existiera un grupo de trabajo para la estadística judicial. Este grupo fue poniéndose de acuerdo en distintas reuniones, haciendo uso de videoconferencias y desde luego en reuniones físicas. Y para las ediciones 15, 16, 17 de la cumbre, desde luego tuvo mucho trabajo. Su tiempo. No es una situación sencilla. Ponerse de acuerdo en qué va a significar una palabra, cuál es el dato y el metadato que se va a pedir, cómo se va a explotar. No es una situación sencilla a nivel nacional, menos con 23 países. Pero realmente fue un esfuerzo, me parece, muy importante, y tan importante lo fue que precisamente en la última reunión preparatoria previa a la cumbre judicial que se celebró en Buenos Aires en 2012, pues se determinó, en reconocimiento al esfuerzo que hizo el grupo, darle el carácter permanente y convertirla en una secretaría ejecutiva, que después fue autorizada en esa cumbre judicial que se llevó a cabo en Argentina en 2002. Entonces es importante ver que ese trabajo pues está consolidado. Y ahora vamos a continuar trabajando, ya uniendo los esfuerzos tanto de la Comisión de e-Justicia con la de
de estadística judicial para presentar un nuevo producto en la siguiente cumbre. Ya como con ese enfoque. Ya con un enfoque diferente, desde luego, aprovechando la evolución de las tecnologías. Consejero, para usted, ¿qué significa esta experiencia? Porque sabemos que usted aquí en la Judicatura Federal siempre ha impulsado esta parte del aprovechamiento de la tecnología desde la estadística judicial y todos los otros productos que se han ido generando. Y ahora pero estos esfuerzos o este acceso a estos servicios, pero a nivel ya macro, ¿no? De una región. En lo personal, ¿qué le deja esta experiencia? Bueno, pues a mí me deja mucha satisfacción, me parece que es una lucha muy importante que tiene muchos años, no solo por mí, desde luego por parte de muchas personas. A mí me ha tocado simplemente estar en un lugar y en un momento determinado, pero a veces cuando hablamos de tecnología todavía queremos pensar en el futuro y no es cierto. La computadora que inició por ahí de 1960 o en esas décadas, pues es una realidad. Hoy los automóviles se manejan solos, hoy los teléfonos tienen mayor tecnología que la que se utilizó, algunos de ellos, para lanzar los cohetes a la Luna. Entonces, pues realmente hay que adaptarse a esta nueva realidad, a una realidad que ya estamos viviendo, los jóvenes viven con ella y hay que tratar de que la justicia sea parte de esa cotidiana realidad, aprovechando los elementos de la tecnología que sean siempre en bien de la sociedad. Bien, pues ahí está esa herramienta a la disposición de todo el público. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más comentarios sobre la Cumbre Judicial Iberoamericana. Vamos a la pausa y regresamos con más. Seguimos conversando sobre la Cumbre Judicial Iberoamericana. Comentábamos, consejero, en el bloque anterior, pues cuál ha sido la experiencia de nuestro país, las aportaciones, los temas que ha puesto, digamos, sobre la mesa en este foro. Y a mí me parece uno de los temas constantes, no solo que México lo haya planteado, sino que se toca, por ejemplo, el lenguaje de las sentencias, ¿no? Que cada vez sean más accesibles al ciudadano, que se entiendan, y eso entre varios temas que se tocan de manera constante en estos encuentros. Sí, bueno, y no solamente de las sentencias, porque fíjese que es interesante lo que menciona. La judicatura está cambiando, la forma en la que se imparte está cambiando. Hoy estamos hablando de decisiones en las audiencias, no exclusivamente a través de una sentencia. Exacto. Entonces, esto obliga a que el juez aprenda a expresarse delante del tipo de ciudadano en el que está. Es decir, yo no puedo decirle a alguien de una manera elevada jurídicamente una situación que no va a comprender. Yo tengo que tratar de que me entienda la persona que tengo al frente. Cuando, por ejemplo, un juez hoy de los centros de justicia va a hablar sobre por qué no es correcto que alguien tenga un arma digamos, reservada para las Fuerzas Armadas. Bueno, tiene que decirlo de tal manera que lo entienda, no simplemente decirle que está prohibido sí, está prohibido y ya. No, oye, es que pones en peligro a las personas deben tener la confianza de poder andar libremente y que no ande por ahí una persona armada. No lo sé, debe tratar de expresarse de tal manera que la persona a la que se le imparte justicia lo entienda. Entonces, ese lenguaje claro, preciso, no es solamente que lo entendamos entre este grupo de personas que hemos tenido la oportunidad de estudiar las normas jurídicas, que finalmente es un grupo pequeño de personas, sino que se trata de que nos entendamos todos y de que yo le tenga la capacidad de explicarle a cualquier persona por qué algo no es correcto y por qué tengo que ejercer esta función jurisdiccional e imponer tal vez una sanción. ¿Esto también tiene que ver con el tema de justicia abierta? Bueno, sí tiene que ver desde luego con el tema de justicia abierta, pero bueno, el tema de justicia abierta es una situación que surge, digamos, de lo que es el common law, ¿no? Y de lo que es eventualmente
poner a disposición de las partes toda la información que tenemos respecto de juicios, y eso se traslada del aspecto administrativo y del aspecto legislativo al aspecto jurisdiccional. Y cuando hablamos del aspecto jurisdiccional, pues es donde ya entramos en la justicia por audiencias y en que se tiene que celebrar así. Pero no es la decisión, digamos, compartida en ese sentido, sino que el juez mantiene la capacidad de decidir sobre digamos, la finalidad, cómo va a terminar un asunto que se presenta ante él, e incluso tiene las facultades, por ejemplo, en la materia penal, de determinar en qué casos la audiencia se va a llevar a cabo frente a las partes, frente a los periodistas, si no es posible que estén, cuál es el acceso que se debe tener, en fin, porque tiene que cuidar muchas situaciones que se dan dentro de un juicio. Tiene que cuidar a la víctima, tiene que cuidar a la parte ofendida, tiene que cuidar al país incluso. Entonces, por cuestiones de seguridad, por cuestiones éticas, por cuestiones de mucha naturaleza, no siempre se permite que todas las partes estén en las audiencias. Pero sí, ciertamente la justicia por audiencias implicaría acercarnos a este concepto de justicia abierta de alguna manera. Es todo un tema, es un tema muy particular. Y que nosotros hemos visto, por ejemplo, aquí en México, la Judicatura Federal, en esto que tiene que ver, me quedé pensando en lo que mencionaba de el acceso, por ejemplo, a una versión pública de las sentencias. ¿No? Sí, que ya se hace y que se tiene en el desde luego, en el aspecto de transparencia, cuando, es como un poco más enfocado, se hace el engrose de las sentencias por parte de los tribunales, por ejemplo, colegiados, bueno, automáticamente se obtiene la versión pública para las personas que quieran tener acceso a las decisiones del tribunal, pero protegiendo los datos personales de las personas, ¿no? Ese es un aspecto más de transparencia. Hay países donde ha evolucionado mucho el aspecto de la transparencia, pero no tanto el aspecto de la protección de datos personales. Y en México sí tenemos, por fortuna, estos dos aspectos, y el juez tiene que ponderar siempre qué es lo que va a poner a disposición de las partes y del público. ¿Qué otro tema se toca en este encuentro? Mencionaba usted hace un momento que se ha hablado también de ética judicial, incluso se llega a hablar hasta de la protección de los jueces, ¿no? En casos extremos donde se requiere. Desde luego, tratándose de la ética judicial, recuerde que en México hace ya muchos años que tenemos el código de ética, que es un aspecto pues muy importante. Y que también se llegó a presentar en ese foro, ¿no? Sí, desde luego, de ahí surgió, y México, yo diría que fue líder también en ese sentido, en el desarrollo del código de ética, en la época del ministro Ortiz Mayagoitia, por ejemplo, ¿no? que lo impulsó mucho, el ministro Mariano Azuela también. Entonces, sí, hay muchos aspectos y muchos productos y mucha participación de México en cada uno de los de las integraciones, de las comisiones de la Cumbre Judicial, y en este caso no va a ser la excepción. Consejero, tenemos en el programa una sección en la que salimos a la calle y le preguntamos a la gente sobre lo que estamos platicando. Entonces, en esta ocasión les preguntamos qué opinan sobre el uso de la tecnología, pero ahora, ¿no?, como un producto que pueda ser a nivel región sobre estadística judicial. Vamos a ver qué opina la gente. Muy bien, y regresamos con las conclusiones de nuestra entrevista. Pues sí, es importante saber lo que sucede en otros países y comparar con lo que nosotros tenemos aquí, y realmente pues creo que estamos mal. Creo que sí es bien importante, más que haya información y que se cumpla, o sea, como, no sé, me parecería bien interesante saber los datos de cuántos jueces hay que dictaminan y contra quién y por qué, porque luego hay cosas que no tienen ningún sentido. Yo considero que sí deberíamos de apoyarnos un poquito en el sistema legislativo de otros países, porque hay países donde la delincuencia, o hay países donde no hay ni siquiera casi policía, precisamente por el nivel tan alto que tienen de la impartición de justicia. Entonces yo creo que sí deberíamos de seguir algunos modelos que nos pudieran apoyar. Pues yo creo que sí nos puede ayudar, ¿no? Sobre todo el estar informados sobre lo que ocurre dentro del país, pero pues, como te diré, desgraciadamente, como no estamos informados, no recurrimos a las instancias necesarias para poder saber nuestros derechos.
Sí, claro, ¿no? Hay muchas figuras, ¿no?, que se han importado, que han funcionado en otros países. Entonces, bueno, pues aquí se pueden implementar, siempre y cuando, bueno, que sean para el beneficio de la justicia, ¿no?, en este país. Yo creo que es una herramienta eficaz en la medida en la que las personas para las cuales se dispone su uso tengan pues las capacidades para manejarla, porque bueno, estamos hablando de que hay una brecha generacional en el que pues hay muchas personas mayores que no tienen acceso a ese tipo de tecnología, o más bien que no la saben emplear. Bueno, yo pienso que sí, sí es muy importante, porque tenemos un total desconocimiento de lo que es la impartición de justicia, ¿no? Para mi gusto pienso que sí es interesante. No, yo creo que sí es demasiado útil para todos nosotros, porque muchas veces no sabemos nada y donde buscamos todo ya lo buscamos por internet. Pues sí, nos podría ayudar como una base, o sea, tener una base de otros países donde ahí sí no son corruptos y se sigue la justicia, y sí nos podría ayudar eso, porque nosotros como país estamos muy tirados a la basura. Bien, pues ahí está la opinión ciudadana y desde luego a todos nos interesa. Ya mencionaba usted, esta herramienta es útil para todos, para la academia, para el ciudadano que quiere enterarse de la integración de los poderes judiciales en otros países, sí, en el nuestro, ¿no? Y pues sin duda una herramienta muy útil. Ahora, consejero, a manera ya de encaminarnos a la conclusión de nuestra charla, ¿qué es lo que sigue de aquí en adelante para este foro? Pues sigue desde luego fortalecer a la Cumbre Judicial Iberoamericana, en el caso de México, participando siempre con el mismo entusiasmo en las comisiones de que forma parte, y en este caso pues son, como hemos dicho, la Comisión de Coordinación y Seguimiento, la Comisión de Género y Acceso a la Justicia y la Comisión de Justicia Medioambiental. Que ese es un aspecto que falta mucho desarrollo, y realmente yo espero que se den muy buenas ideas, se aporte mucho a la siguiente Cumbre Judicial Iberoamericana a celebrarse en la ciudad de Panamá. Es un tema sin duda del interés de todos, ¿no? Pues tiene que ver con el medio ambiente. Ha habido casos que han llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación aquí en nuestro país y sin duda será interesante conocer la experiencia de los otros países. Pues ¿no? sí, desde luego de los otros países, qué están haciendo, qué ha hecho México, cómo ve México el problema medioambiental, qué se está haciendo en las políticas públicas, cómo proteger el medio ambiente para las nuevas generaciones. En fin, hay una serie de puntos que seguramente los grupos de trabajo van a tomar en consideración y van a preparar grandes productos como resultado de los encuentros que se hagan. Y los retos que enfrentan los juzgadores al ir resolviendo este tipo de conflictos, donde por un lado está el interés puede ser de un empresario o incluso de un particular, ¿no? Y lo que tiene que ver con el medio ambiente es un tema muy complejo, ¿no? Pues es un tema muy complejo. México tiene, por fortuna, en la Constitución y en las decisiones de la Suprema Corte ya algunos criterios muy definidos, muy claros. Los jueces creo que los están aplicando. Se evitan problemas sociales con la aplicación de estos criterios. Entonces, me parece que en nuestro caso vamos por buen camino y se pueden ofrecer muchos productos al resto de los países que integran la Cumbre Judicial Iberoamericana. Y en el tema de igualdad de mujeres, de derechos humanos, también me imagino que va a estar presente. De acceso a la justicia y de género pasa lo mismo. Es una lucha constante, es una lucha permanente. México tiene una pirámide muy interesante. Cuando hablamos de los auxiliares administrativos y de los auxiliares profesionales que tienen los jueces y magistrados, incluso en la parte administrativa, que es el Consejo de la Judicatura, normalmente vemos que trabajan más mujeres que hombres. Pero en la medida en que vamos llegando a los cargos más altos, los cargos finales de la carrera judicial, jueces y magistrados, pues entonces se reduce. Claro. Entonces ya llegamos a ser arriba de un 20% de mujeres y el resto de hombres. Entonces es una lucha constante y es una lucha en la que no solo intervienen las mujeres, también los hombres tenemos mucho que hacer para que se dé, en este caso no solo la paridad, ¿no?, sino este trato correcto hacia las mujeres en todos los sentidos. Entonces, a manera de conclusión, se llevarían
bueno, estas 3 comisiones de trabajo que ya nos comentó que lleva México, Sí, lo que México tiene que ver integra con... estas 3 comisiones de trabajo, son interesantes. Ujú. Una pues está abajo de la cumbre y que es la de coordinación, que tiene que ir viendo cuál es el trabajo que desarrollan las otras. Que está usted al frente de En esta la que comisión. estamos nosotros integrando esta comisión y desde luego tratándose de la comisión de equidad de género y la de acceso a la medio ambiente, justicia, ¿no? y la justicia medioambiental, pues los señores ministros Norma Lucía Piña Hernández y el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Bien. Entonces esperamos nosotros pues grandes resultados en este sentido y pues lo importante es eso, ¿no? Ahora déjeme decirle que el trabajo que desarrolla, yo le hablo de tres talleres de trabajo y 2 reuniones preparatorias, pero no es lo único. A través del uso de los medios tecnológicos es constante el trabajo. El trabajo se va desarrollando. Ahorita, por ejemplo, los grupos ya están comenzando a trabajar y todavía no llega esa primera reunión preparatoria. Y trabajan cada quien desde su país, se conectan. Claro, y hay que conectarse y muchas a propósito del uso de la tecnología. Mucho de ello es a través de la tecnología, a través del uso de videoconferencias o a través de estos grupos de participación conjunta, ¿verdad? En los que uno solamente escribe. En fin, se trata uno de ir poniendo de acuerdo para que cuando llegue la primera reunión preparatoria o cuando se desarrollen los grupos de trabajo, pues entonces, los talleres de trabajo, perdón, pues entonces los grupos tengan ya un gran avance y esto se va logrando cada vez más. Consejero. De hecho, se redujo una reunión preparatoria. Antes habían 3 reuniones de preparatorias y 3 grupos, 3 talleres de trabajo. Mi última pregunta, ¿se les multiplica el trabajo a ustedes? Pensaba, por ejemplo, en los ministros, van a estar en estas comisiones, pero pues tienen que atender sus asuntos en la Suprema Corte, en el Pleno. Usted en el Consejo de la Judicatura integra comisiones, tiene trabajo administrativo y además tiene que atender esto. ¿Qué le dice a las personas que nos están viendo ahora mismo en Canal Judicial? ¿Cuál es el impacto que tiene para ellos, para el ciudadano común, este tipo de reuniones? Ustedes tienen muchísimo más trabajo, ¿no? Bueno. Lo hacen, lo llevan a cabo y finalmente, ¿de qué les sirve a las personas? Bueno, a mí me parece que el trabajo, sea en la judicatura o sea en el aspecto de emitir estas decisiones por nuestro Tribunal Constitucional, donde participan, pues desde luego el ministro presidente, Luis María Aguilar, que finalmente es el que fue a la cumbre, o donde participan los ministros que lo están haciendo. Antes la ministra Margarita Luna Ramos, o ahora la ministra Norma Lucía Piña Hernández y el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Bueno, es una cuestión independiente. El trabajo que ellos desarrollan y lo que nosotros tratamos de hacer debe mantenerse en la misma calidad. Pero es muy importante tener una idea de lo que está ocurriendo en otros países. Tener una idea de lo que pasa en España, de lo que pasa en Portugal, cómo a través de ellos tenemos conocimiento de cuál es la justicia europea, tener una idea de lo que pasa en Iberoamérica, es decir, saber realmente qué pasa en Brasil, en Argentina, cómo están atacando problemas que son comunes. Hemos hablado mucho de tecnología. La tecnología nos permite hoy conocer cómo se ven los derechos de cualquier ciudadano en cualquier materia al instante. Antes, en tiempos de nuestros abuelos, bueno, decía algo, pasó, ¿dónde pasó? En China. Ah, bueno, pasó en China, o pasó en Argentina, o pasó en Chile. Hoy no. Hoy, por las redes sociales, sabemos qué está pasando, cuál es la razón y cómo están resolviendo los jueces. Y eso genera no solo una esperanza, sino una convicción de tener ciertos derechos que queremos que a nosotros se nos reconozcan. Cuando quienes participamos, bien sea en lo administrativo, bien sea en lo jurisdiccional, en este encuentro que nos permite precisamente conocer cómo piensan otros países y cuáles son las medidas que han tomado, siempre será para beneficio de los ciudadanos, que es para lo que finalmente estamos. Bien, pues muchísimas gracias, consejero de la Judicatura Federal, Jorge Antonio Cruz Ramos. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Al contrario, les agradezco a ustedes el interés en estos temas. Muchas gracias. Usted no se vaya, todavía tenemos más información aquí en el Consejo de la Judicatura hoy, así es que en un momento regresamos con más. La Constitución mexicana, a 100 años de haber sido promulgada y de su entrada en vigor, ha presentado grandes avances en materia penal. Ya era un avance mismo
quizá la reforma más importante hasta antes del 2008, que era esta reubicación del Ministerio Público dentro del ámbito del Poder Ejecutivo. Esto le quitaba una característica inquisitiva que tenía el procedimiento, en el sentido de que el órgano de acusación pertenecía al Poder Judicial, y entonces había una confusión de funciones entre quien acusa y quien resuelve, por lo menos estructuralmente hablando. A partir de 1917 se dota al Ministerio Público, ya dentro del ámbito del Poder Ejecutivo, de la facultad para investigar y perseguir delitos y actuando con autonomía respecto al Poder Judicial. Esto ya en sí fue un gran avance. Sin embargo, y hubo muchas reformas, sería ilógico pensar que tenemos todavía el texto vigente en materia procesal con todos los avances que ha habido y toda la influencia internacional, que tuviéramos el mismo texto de 1917. Ha habido avances, ha habido retrocesos, pero quizá la segunda reforma más importante en materia de justicia penal fue la de 2008, con la que se incorpora el sistema acusatorio adversarial como forma de enjuiciamiento penal en México. Pero no nada más se queda ahí. Tenemos en 2011 una reforma en materia de derechos humanos que viene a apuntalar el respeto de estos derechos fundamentales ya en nuestra norma constitucional y en el ámbito convencional. Es decir, ya no nada más lo que dice la Constitución, dejando aquel discurso de la Constitución del 57, de que la Constitución otorgaba garantías para resolver derechos, para respetar derechos humanos, y que en la del 17 se decía que la Constitución otorgaba garantías. Ahora ya se reconoce que los derechos humanos son la base, como lo decía la del 57, de las instituciones, pero que no está nada más en la Constitución, también en los convenios internacionales. Tenemos además numerosas reformas en materia de justicia, concretamente en justicia cotidiana, y esto nos da una mayor garantía de que los justiciables podrán acceder a un sistema confiable, transparente, ágil de impartición de justicia, específicamente en lo penal, aunque se está haciendo esto también aplicable para otras materias. El sistema acusatorio, insisto, es quizá la reforma más importante en materia de justicia penal desde 1917, y esto es porque nos brinda un sistema en el que podemos tener más confianza. Tenemos mejor sistema de rendición de cuentas, mejor transparencia, agilidad en los procedimientos, pero sobre todo solución de controversias de manera restaurativa. No nada más buscar el castigo, buscar que el tejido social se restaure, que quede restablecida la armonía social, y esto es muy importante. Ya nos vamos, pero antes le presentamos nuestra recomendación para ver buen cine relacionado con el mundo del derecho. Hoy vamos a hablar de La estrategia del caracol de Sergio Cabrera de 1993. Este filme colombiano, que en principio no fue recibido por los propios colombianos, pero a medida de que la crítica internacional la recibiera con beneplácito, fue adquiriendo reconocimiento y se volvió uno de los clásicos no solo del cine colombiano, sino del cine jurídico, del cine judicial. En esta película vamos a asistir a un evento muy particular. Se trata del desalojo de una vecindad del centro de Bogotá. La pajarera ha sido ya desalojada y no con muy buenos resultados, porque pues ha habido una tragedia ahí.
ya que los vecinos se han resistido al desalojo. Así que continúa la Casa Uribe, ahora es la que será desalojada, pero los vecinos no quieren obviamente llegar a las mismas consecuencias, así que tienen que generar una estrategia que les posibilite pues de alguna manera seguir con algún modo de vida o un lugar donde vivir. Pero pues las presiones del avaro dueño de la calle que se está apropiando de cada una de estas vecindades, pues va a suscitar que uno de los abogados que vive en la vecindad, el abogado Romero, genere todo tipo de estrategias y artilugios para retrasar la orden judicial que los desalojará. Al final, todos los vecinos se ponen de acuerdo para poder entregar la casa de una manera muy particular que el espectador disfrutará. Es una comedia que podemos denominar judicial, que tiene tintes muy peculiares porque cada personaje va a constituir una personalidad que tiene que ver con el derecho. Ya vamos a ver los funcionarios judiciales, los funcionarios, el actuario y todos los demás personajes que están, incluido un Carlos Vives que hace un reportero muy curioso. Bueno, así que no se pierdan esta película, La Estrategia del Caracol, de 1993, colombiana. Yo soy José Ramón Narváez Hernández, miembro de la Red Iberoamericana de Cine y Derecho, y justo en el cine. Es todo por el momento, lo esperamos la próxima semana con el detalle de las actividades jurisdiccionales. Gracias al equipo de producción que hace posible este programa, la invitación como siempre a permanecer en la señal del canal judicial.